Sírvete tu café, Acomódate en el sofá. que empezamos con Libros en Taza. Libros en... Taza, el podcast donde cada semana traemos un libro, lo resumimos y lo comentamos en conjunto, porque con café todo sabe mejor. Libros en Taza. Hola, mi nombre es Dani El mío, Clau. y están en un nuevo episodio de Libros Libros en en Taza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, ¿y tú? También. Pues traemos una semana más donde vamos a traer nuevamente un nuevo libro que Así te es. toca narrar a ti, ¿no? Así es. El episodio anterior lo tuvimos con el invitado especial, un libro muy interesante. Si no lo han escuchado, no lo han visto, vayan, los invitamos a que lo vean, ya que pueden hacerlo en todas nuestras redes. Así es, en Spotify y en YouTube. Y bueno, algunos clips por Instagram que pueden Es verdad, verlo. no olviden seguirnos también en Instagram, que ahí se enteran de los clips, los adelantos y alguna u otra novedad que tengamos. Bueno, y sin más rodeo, Dani, empiezas a comentarnos un poquito el nuevo libro que nos traes Sí, por hoy. sí, así es. A ver, sosténme aquí esto. Bueno, la semana pasada me tocó thriller. Sí, Sí, thriller. Y les traigo un libro súper interesante. qué emocionante. Espero de verdad que les guste. Espero disculpen mi voz porque la tengo un poco bastante malita. Se nota. ¿Te llevas una semana? Más o menos, ¿No? sí, más Es que este cambio de clima afecta a muchos. nos está afectando a todos. Ujú. Así es. Y bueno, obviamente tengo que tener la taza en mano. Bueno, como les mencionaba, pues me había tocado lo que es el thriller, efectivamente. Hoy, y escogí un libro de un autor, que ya me lo habían recomendado anteriormente. Ya había leído un libro previo a este, un libro de él. Me gustó, muy interesante. Y pues este libro es ese tipo de libro de que cuando lo terminas, no te suelta. Así que antes de decir el nombre del autor y el nombre del libro, les voy a dar 3 pistas o 3 datos, Ujú. a ver si pueden adivinar. Interesantes. ¿Vale? El primero, es un escritor español que se ha especializado en historias donde lo más inquietante no es el monstruo, sino la mente humana. Muchas de sus novelas mezclan misterio, thriller psicológico y una sensación constante de que algo no encaja del todo. Vale. Sus historias suelen empezar con situaciones aparentemente pequeñas, que poco a poco revelan secretos profundamente perturbadores. Y algo que quiero decir de que este autor, he leído en algunos blogs, en algunas entrevistas, de que al parecer se inspiró también mucho o tiene mucho de la narrativa de Stephen King. Así que no sé hay si que tienen ser. una idea de por ahí. Español, interesante, tiene varias novelas, muchas tienen que ver sus nombres Sí, con sí. títulos de insectos. Ya sé, si me dices que es uno que se ha inspirado en la narrativa de Stephen King, y justamente yo también lo he leído. ¿Por qué? Paul Penn, efectivamente. Y en esta ocasión, el libro que les traigo se llama El brillo de las luciérnagas. Yo creo que si tuviera que describir este libro en una sola frase, lo haría en que es una historia sobre lo que ocurre cuando una familia decide esconder la verdad por demasiado tiempo. Así que están preparados, Así es. están listos, tienen su café en la mano, su agüita, su té, lo que mejor deseen, y pues prepárense para este libro. ¡Ay, qué misterio! Ya me puse las expectativas yo solita muy alto. Esta es una novela oscura, intensa, una historia llena de secretos, mentiras y de silencios que pesan demasiado. Todo comienza con un niño de 10 años que vive con su familia en un sótano. Y cuando digo que viven ahí es literal. Literalmente. Nació ahí y nunca ha salido al mundo exterior. Todo su mundo, literalmente como mencioné, es ese sótano. Me hace recordar la película Habitación, creo que se llama La Habitación, de este niño con su madre, que la tienen, bueno, en ese caso fue secuestrada. Es verdad. Y el niño nació ahí. Sí, tienes razón. Pues sí, más o menos así. ¿No? El niño nació en este sótano, así que su mundo es esto. No conoce otro lado, no conoce otro mundo. Él cree que el mundo de afuera es peligroso. Eso es lo que le han dicho toda su vida. En ese sótano viven su papá, su mamá, su abuela, su hermano,
que parece tener algún tipo de retraso mental, su hermana mayor y un bebé que sorprendentemente acaba de tener esta misma hermana. La familia tiene rutinas estrictas y normas extrañas. Hay horarios, castigos, reglas y también historias que nadie cuestiona. Los secretos familiares son. Sí. Las luciérnagas son lo único que conecta al niño con algo parecido a la belleza del mundo exterior. Él las observa fascinado. Para él, esos pequeños destellos en la oscuridad son casi mágicos. Y creo que ahí empieza una de las ideas más bonitas del libro. A veces basta un pequeño brillo para recordarnos que la oscuridad no lo es todo. Pero poco a poco el niño empieza a notar que hay cosas que no encajan. Como por ejemplo, ¿por qué su hermana siempre lleva una máscara? Porque ahí describen que llevaba una máscara blanca que la tapaba. ¿Por qué todos parecen ocultar algo? ¿Y por qué nadie quiere hablar sobre un incendio que hubo en el pasado? Desde ese momento la historia empieza a tensarse cada vez más. Y aquí voy a entrar en territorio con spoilers, porque la novela realmente se construye a partir de sus revelaciones. ¿Qué significa? Yo lo voy a narrar en orden, porque esta novela lleva varios capítulos tipo en el presente, muchos capítulos recordando el pasado y otros capítulos de cómo llega a ser el futuro. ¿Vale? Así que... O sea, va del frente para atrás, en el presente, saltando... Sí. O sea, no saltan mucho porque es tipo, los primeros 10 capítulos es el presente, luego siguen 5 capítulos del pasado, ¿vale? Ah, vale, están en conjunto. Sí, están en agrupaciones, bueno, pero igual es como que no está cronológicamente. Y yo lo voy a hacer tratar de hacerlo cronológico, vale, así que va a saltar varios spoilers por ahí. Bueno, la narración está hecha en primera persona, desde la mirada del niño. Y eso yo creo personalmente que es muy poderoso porque cada descubrimiento que él hace, lo hacemos nosotros al mismo tiempo que él. La inocencia del narrador nos envuelve. Él no entiende completamente el horror que lo rodea, pero lo siente. Y nosotros también. El sótano se convierte en algo más que un escenario. Se vuelve un símbolo del silencio, del trauma que nadie quiere enfrentar, del miedo que, con el tiempo, termina convirtiéndose en rutina. Mientras tanto, la familia intenta mantener una especie de normalidad. En una habitación, el niño duerme con su hermano, en una litera, ¿no? O lo que algunos también llaman camarote. Vale. El niño duerme abajo, ¿vale? En la primera, y en la segunda duerme su hermano. Luego, en otra habitación está la hermana mayor, su bebé, y la abuela, que quedó completamente ciega por las quemaduras de aquel incendio del que nadie quiere hablar. Y en la tercera habitación duermen los padres, un lugar al que está prohibido entrar, completamente prohibido. 3 veces por semana hacen ejercicio en una bicicleta estática, reciben comida y provisiones gracias a una figura misteriosa a la que llaman el de arriba. Nadie lo ha visto nunca. También existe una especie de leyenda dentro del sótano. El hombre grillo, un ser que se lleva a los niños que se porta mal. La madre dice que no existe, pero el padre insiste en que sí. La mamá y la abuela simplemente viven en torno al día a día, con quehaceres cotidianos y tratando de ser ese punto intermedio entre el papá y la calma de la casa. Y el padre es una figura particularmente inquietante. Es violento, agresivo y constantemente habla de lo horrible que es el exterior. Se burla del rostro de su hija, diciendo que el incendio le dejó un agujero en el lugar de la nariz. Por eso la obliga a usar una máscara blanca todo el tiempo, porque él dice que no quiere que su hijo, o sea, el niño, el protagonista, le vea esa horrible cara. La hermana, en cambio, es sarcástica, rebelde. Se nota que no cree en esa vida en el sótano. También parece resentida con su propio bebé. Cada vez que puede le grita a papá que ese niño también tiene un padre, que no es solo responsabilidad de ella. Y en ese punto, la historia empieza a volverse todavía más incómoda. Una noche, en que el niño es castigado y obligado a dormir en la bañera del baño, escucha algo peculiar. Su hermana vomitando. Luego, cuando ella sale, ingresa a su papá y lo ve limpiándose entre las piernas, como cuando alguien va al baño, pero sin haber hecho pis. Más adelante, la hermana descubre que el niño había estado escondido en la bañera aquella noche y le pregunta si sabía qué había pasado. Él indica que no, pero le cuenta que se había quedado inquieto, sin entender lo que había sucedido. Entonces su hermana le pregunta, ¿sabes cómo se hacen los bebés? El niño responde que sí, lo había leído en algunos libros del sótano. Y sin rodeos, con lágrimas en los ojos, le dice algo que lo cambia todo. La hermana le dice que su padre fue quien puso el bebé en su barriga. ¡Qué fuerte! Sí, claro. Qué bombazo. Recuerden que es un bebé y que el niño lleva ahí aproximadamente, como les dije, tiene cerca de 10 años. Ya. Y el niño lleva ahí desde su nacimiento. Wow. Entonces, nadie ha salido y de la nada la hermana está embarazada y da luz. Y da luz ahí. Claro, Wow. exacto.
qué rollo. Entonces es como que Bueno, algo extraño está pasando. sí. Literal. Ese momento es devastador. El niño queda aterrorizado. Tenía sospechas, pero escucharlo en voz alta le rompe por dentro. Días después ocurre otra escena brutal. El niño, que se había escondido en la habitación de su abuela y su hermana para protegerla del papá, descubre que aquella hermana está intentando envenenar al bebé con veneno para ratas. Él, como te había mencionado, había entrado a su habitación porque él ya no quería que papá le siga haciendo daño a la hermana, ¿no? Entonces se mete debajo de la cama y él ve que cuando la hermana le iba a dar de amamantar al bebé, saca de sus bolsillos unos polvos azules y reconoce de inmediato el veneno para ratas que él o su padre solían poner en los rincones de la casa. El niño grita y despierta a todos. El papá golpea salvajemente a la hermana. Ya habíamos dejado en claro que el papá es súper agresivo, súper violento. Está loco. Mientras ella grita que el padre del bebé también está ahí, en la habitación. Y eso hace que el padre se enfurezca mucho más. Y entonces uno empieza a hacerse una pregunta, aquella pregunta que atraviesa toda la novela. ¿Hasta dónde puede llegar una familia para proteger a uno de los suyos? Yo quiero que se guarden esa pregunta, vamos a ponerle un pin por ahí y la retomaremos pues más adelante. La hermana es castigada y la mandan a dormir a la habitación del niño, mientras que al otro hermano lo hacen mudarse a la habitación de la abuela con el bebé. Más adelante la hermana le revela algo al niño. Su rostro no está quemado. Cuando la hermana se quita la máscara frente al niño, su piel está completamente intacta. El niño se queda asombrado porque es un rostro parecido a la de él. Él tampoco tenía el rostro quemado. Y era algo que compartía y que lo unía bastante con el bebé, porque el bebito también, al ser recién nacido, no tenía ninguna marca, ninguna quemadura. Y todo lo que le habían dicho a su familia de que era horrible, el rostro de su hermana, que no tenía Todo era nariz, mentira. Exacto. Qué choque, Dios mío. Esto se pone cada vez más turbio dentro de la familia. El papá había inventado la historia del incendio para castigarla, para ocultarla. El niño se da cuenta de que mamá sabía eso y se queda completamente decepcionado porque para él su mamá era la heroína. Como decían, la mamá y la abuela era como que esa calma, esa ternura que lograba proteger aquella pequeña inocencia del niño. Sí. El niño quiere salir del sótano y se lo confiesa a su hermana. Está harto de vivir ahí, quiere saber qué es lo que hay realmente afuera. Entonces idean un plan para escapar. En la habitación prohibida de los padres hay una puerta secreta detrás del ropero. El niño al principio no le cree, dice, no te creo, ya he leído el libro de Narnia. Y después te lleva a un bosque. Y la hermana le dice que no. Le dice que esa puerta lleva a un túnel que conecta con el exterior. Es real. El niño intenta salir, pero lo descubren. Y ahí aparece una figura clave de la historia, el abuelo. Él es el de arriba, el hombre que durante 11 años les ha estado llevando comida. Y entonces se revela la verdad. Hace 11 años, el hermano del niño cometió algo terrible con una niña del pueblo que estaba desaparecida. Al parecer, ese era ya un segundo acto, porque el primero, por lo que dejan entrever entre líneas, como que el pueblo se lo había perdonado. Entonces, volverlo a hacer, esta vez sí lo iban a castigar. Y por ello la familia decidió encubrirlo. La hermana, que formaba parte del grupo de personas que buscaba a la niña, al enterarse, se opuso al plan de su propia familia. Cuando intentaron esconder al hermano en el sótano para siempre, la hermana llamó a la familia de la niña desaparecida y al padre de esta niña. Luego de haber escuchado todo lo que había sucedido, este padre decide buscar venganza yendo a la casa de la familia. Desesperados, los padres provocaron un incendio en su casa para fingir que todos habían muerto. El abuelo se quedaría fuera, fingiría que no sabía nada del plan y luego él les llevaría los alimentos y productos necesarios para subsistir. En medio del caos, el abuelo empujó a su nieta al sótano para evitar que quedara testigos en el exterior. No quería que nada ni nadie perjudicara a su familia. Tristemente, el fuego alcanzó a todos excepto a ella, a la hermana. Y el padre, furioso porque su hija había quedado intacta, le ordenó al abuelo que consiguiera una máscara para ocultar su rostro. No quería volverla a ver. El niño queda anonadado. Aunque esto les acabo de contar no se lo dijeron tal cual a él, lógicamente obviaron muchas partes. Obviaron la parte en que era, como lo había mencionado, ya era la segunda vez que su hermano hacía una desgracia con algún miembro del pueblo. Obviaron la parte de como prefirieron cuidar a su hermano que a la hermana, pero pues se deja entrever para un niño de 10 años que era, la verdad, era muy astuto.
La violencia final es brutal. ¿Por qué? La desesperación estalló en llanto cuando el niño contó lo que verdaderamente le aterraba. Su padre había abusado de su propia hermana. Al oír eso, el papá, cegado por una furia irracional, arremetió contra la hermana levantándola por el cuello hasta que el aire se convirtió en un lujo para ella, algo que ella posiblemente no podía alcanzar. ¿Qué es lo que hizo? Es como que la agarró acá exactamente y la levantó. Claro. Sí, quedó claro. En medio del caos, Trauma. la abuela estaba llena de lágrimas, pero la madre, en un giro cruel, contó otra verdad oculta. La culpa de ese bebé la tenía el hermano. Fue entonces cuando la abuela sentenció que aquel era un pecado con el que la familia estaba condenada a vivir. El papá seguía tomando del cuello a la hermana con tanta fuerza que sus pies dejaron de tocar el suelo. Ella, asfixiándose y sin poder articular palabra, buscó desesperadamente una salida. El niño, paralizado, vio cómo su hermana deslizaba la mano hacia su bolsillo para sacar un cuchillo. Fue un gesto de defensa desesperada que solo aumentó la tensión en la habitación. La abuela no paraba de llorar, repitiendo que aquel pecado era una mancha eterna para la familia. En medio del paroxismo, la madre reaccionó de la forma más irracional. Tomó el frasco de vidrio donde el niño guardaba sus luciérnagas y lo lanzó con odio, reventándole el rostro de su propia hija. En el clímax del horror, el niño logra salir de aquella casa con el bebé en brazos. No lo hizo solo, lo hizo de la mano del abuelo. Pero lo más perturbador llega al final. El abuelo le dice que lo habían estado preparando para reemplazarlo, para ser él quien ahora se encargue de llevarles provisiones a la familia en el sótano. La hermana no resistió el atroz ataque. Esa noche, mientras la vida se le escapaba entre coágulos de sangre, su madre se arrodilló para pedirle perdón, una súplica vacía ante el daño irreparable que había hecho. La historia termina muchos años después. El niño ya es adulto, tiene un hijo y su sobrino ha crecido. Y dice algo que, después de todo lo que acabamos de escuchar, resulta profundamente inquietante. Él indica que le costó, pero al final perdonó a su familia por todo lo sucedido. Y ahí es donde el libro te deja pensando, porque al final la pregunta no es solo qué ocurrió en ese sótano, sino qué es lo que ocurre en la mente de cada uno de ellos. Y fin. Qué fuerte libro. Me ha atrapado total en todo el drama, el conflicto y las verdades que salieron al flote después de todo, porque obviamente al inicio, ¿por qué están encerrados en sótano? Hay tantas preguntas, y de luego que salga el asesinato, el incendio, El incesto. incesto, cuando, bueno, Porque eran hermanos al final. wow, qué fuerte. Este libro sí te atrapa mucho, ¿no? Sí, la verdad es que el libro te hace abrir muchas hipótesis a lo largo que vas leyendo. Yo personalmente pensaba que estaban secuestrados, yo pensaba que los tenían amenazados, yo pensaba de que yo realmente, es más, mucho antes de que la hermana le dijera al niño de que el padre le había, o sea, prácticamente había abusado de ella, yo ya lo sospechaba. Pero cuando al final dicen que no es como que... ¿Qué pasa aquí? Da unos giros tremendos en las historias, ¿no? Exacto. En el libro se nota, aquí quizás sí lo he dicho, pero en el libro se nota más y da bastante rabia todo el desprecio que se siente, o sea, sí se siente, no lo dicen tácitamente, pero sí se siente el desprecio que el padre tiene hacia la hija. Sí. Y se nota que la madre, aunque trata de ocultarlo, también siente como un resentimiento, ¿no? Un resentimiento. Y que esto era porque, no lo mencioné en el resumen, pero porque cuando eran niños, la hermana le permite jugar al hermano en lo que era el alto de su casa, porque ellos vivían en una casa y había un faro hacia arriba, entonces le permite jugar ahí, porque eran sus hermanitos, ¿no? Y él dice, bueno, ya que no están papá y papá nunca nos dejan, pues le permite jugar. Y cuando van a bajar rápido para evitar que se den cuenta de la travesura, el hermano se cae. Se golpea la cabeza y ella lo oculta porque es una niña y pues no se imaginó que a largo plazo le traería esta consecuencia de que le afectaría neurológicamente al hermano. Luego me gusta mucho la parte, no sé si has notado algo inquietante en los personajes, y es que ninguno tiene nombre. Sí. Es mamá, papá, abuela, abuelo, que eran los padres del papá, hermano, hermana y yo, porque como les digo está narrado en primera persona, ¿no? Y el que es el niño. Lo cual permite que te imagines lo que quieras imaginarte. Te puedes imaginar el personaje
como tú quieras hacerlo, porque ahí te dan pequeñas descripciones de lo que son las quemaduras, tipo a la mamá, por ejemplo, cada vez que sonreía le colgaba un poco el labio, o al papá se le estiraba por las quemaduras el cabello, pero son descripciones de las heridas, más no del físico como tal. Y pues te deja imaginar el libre albedrío, Sí. lo cual hace que con mayor razón te crees muchas hipótesis según lo que va Sí, avanzando la sí, historia. eso también me hizo sentir cuando leí el libro, que también leí el libro, ¿sabes? Y lo que me gusta es que es esos tipos de libros que se te pasa como si fuera una película. Bueno, siento que este libro es eso, es como si estuvieras viendo la película, que tú lo comienzas a leer y lo lees súper rápido, a pesar que sea un libro grueso, Sí. lo lees súper rápido y te lo acabas en una, porque no, los capítulos siguen y no hay algo como que dices, como que se te frena, ¿no? Efectivamente, así es. Sí. Sí, la verdad es que es muy interesante, lo recomiendo mucho. Y bueno, si te gusta este género, lo recomiendo mucho. Bueno, la intriga, el misterio, Sí, el thriller porque yo te tenía- atrapa totalmente. Yo el corazón lo tenía Sí. a 1000 por hora, ¿no? Bueno, vamos a ver el cuestionamiento. Vamos a analizarlo un poquito más, ¿no? Porque en este libro el niño, no sé, o sea, como se han podido dar cuenta, el niño acepta la realidad que le cuentan porque es la única que conoce, o sea, Ya. es la única realidad que conoce, él ya nació ahí y es lo único que sabe. No puede investigar más porque no hay otra forma, o sea, tiene libros en el sótano, pero no sabe más. Claro, se tiene que creer lo que le cuenta a su madre, su padre, su abuela, ¿no? O sea, si Así es. tus adultos de referencia te dicen algo y tú como niño te la crees y es lo único que sabes, hasta que ya comienza como todo niño a curiosear, ¿por qué esto? ¿Por qué Claro. esto? Y tal. Y eso ¿no? que tarda Preguntar. bastante, porque a los 10 años, eso normalmente funciona a los 3, más o menos, Ya. pero claro, porque tienes contacto con la sociedad, ¿no? Y dime, ¿tú crees que muchas de nuestras creencias funcionan igual? O sea, que simplemente porque crecimos dentro de ellas, ya creemos que es así. Yo creo que si desde muy pequeña te lo introducen tus seres más cercanos, como digo, tus personas de referencia, y creces con esas creencias muy rígidas, pues al final te lo llegas a creer de verdad. Y a veces te da miedo, a veces llegar al punto de cuestionarlas, porque sientes que estás cuestionando a los que te han dicho. Y creo que ese miedo hace que, bueno, sigas en esas mismas creencias, ¿no? Ujú. Es como que te crees tu propia narrativa de lo que vas creciendo, Claro. ¿no? Y eso es lo que le sucede al niño, hasta que ya ve el otro lado, hasta que hay una persona que te contradice todo eso y te quedas como que, wow. Y ahora, en ese caso ha sido su hermana, pero en la vida real puede ser cuando tú tienes de contacto con otras personas, con tus amigos, con algún Con otra docente, cultura. con otras culturas, incluso con los mismos vecinos, ¿no? Claro. Había una pregunta que yo la dejé en el aire en ese Ujú. momento, que era volvemos a jalar el pin. Es, ¿hasta dónde puede llegar una familia para proteger a uno de los suyos? Eso es fuerte. Es fuerte, porque claro, nosotros sabemos que la familia toma decisiones extremas pensando que están protegiéndose ellos, ¿no? En este caso, están protegiéndose ellos. ¿Dónde crees tú que está esta línea de proteger a ¿Qué alguien? límite? Claro, esa línea que limita el proteger a alguien y a la vez el quitarle la libertad. Wow, qué difícil es esa pregunta. Porque, bueno, personalmente soy alguien que defendería a mi familia y sí ocultaría por ellos, la verdad. Aunque me doliera bastante y no aguantaría, se ocultaría. Y, o sea, por un lado, cuando yo leí esa parte y digo, wow, cuánto, o sea, yo en ese momento cuando estaba leyendo decía, no debería haber dicho, apoyaba incluso a la hermana que sí estaba bien, que se oponga a todo eso, pero porque yo soy una tercera persona que estoy leyendo, porque no, o sea, no soy la familia, no soy parte de la familia, pero pensándolo en frío, si esto me pasara, digo, yo apoyaría a mi familia, sí o sí, pero O sea, viéndolo para proteger al hermano. claro, para proteger a un miembro de la familia, sí que lo haría, pero también no sé, es difícil porque te entras en un Cuestionamiento moral, te enfrentas a ti misma, actualmente sabes que está mal lo que haya hecho la persona, tu familia, pero también este lado que, bueno, en mi familia, ¿cómo lo voy a...? Uh-huh. No sé, es algo muy... me estás causando conflicto interno ahora. Porque qué difícil, la verdad. Claro, porque, por ejemplo, hace un tiempo, creo, salió una noticia de un joven que había robado una moto. Uh-huh. Esa no era la noticia. La noticia, o sea, como que el boom fue porque se enteraron porque la mamá como que descubrió el robo de su hijo
y ella misma lo llevó a que se presente a la comisaría para que lo encarcelen. Y muchos apoyaban a la madre diciéndole, bien, así se educa, así se da el ejemplo y todo ello. Pero hay muchos otros que dicen de que no es correcto lo que ella estaba haciendo porque al final es su hijo y debía de protegerlo. Y que habría quizás otra forma de educarlo, ¿no? Y la madre salía llorando porque decía que le dolía, que ella quizás no podría darle el lujo de comprarle una moto como él quería, pero no le faltaba educación, no le faltaba comida, no le faltaba techo, no le faltaban las necesidades básicas. Como que si no aceptaban las consecuencias, si no hacía que él enfrente las consecuencias de sus actos, más tarde sería peor. Pero, o sea, sí, yo entiendo, ¿no? Pero, o sea, realmente, ¿cómo saber cómo actuarías cuando se te presenta esa situación, ¿no? No sabes al final. Hay que estar, al final es estar en ese mismo instante. Claro, porque uno acá podemos decir, no, primero son los valores, con qué mal, a pesar que sea mi familia, no voy a permitir o voy a ocultar algo que está mal y que está dañando a otro, ¿no? Pero cuando llega el momento es como que cambias todo y, no sé, depende de la situación, ¿no? Depende de lo que sea, puedes actuar de una manera o de otra. Así que yo creo que las acciones de los seres humanos es muy impredecible. No sabes al final cómo va a actuar una persona. Y en el caso de que le hayan creado toda una historia falsa al niño para proteger al niño también, al menor, o sea, también lo estaban protegiendo, pero, o sea, entre comillas, protegiéndolo, pero a la vez le estaban, lo que la pregunta dice, le estaban quitando su libertad. ¿Tú crees que esa parte es válida? Pues no, porque al final le ocultas de todo. O sea, este niño ha crecido sin tener habilidades sociales para nada. No va a saber cómo relacionarse con otros niños, con otras personas. O sea, yo incluso en una parte, cuando yo leí, ya cuando salía contra la mano del abuelo, yo te juro que creí, no, lo están inventando, porque él dice que sale y ve todo oscuro y solamente ve luces. Yo digo, bueno, es otra habitación que le han puesto luces y le van a hacer creer que ha salido. Y no es así. Y porque me dio rabia, porque me dio bastante rabia cuando ya todo salió y todo eso. O sea, el niño ha crecido en una mentira. Pobre, me dio tanta pena, pero... Y también lo que me sorprende del libro es la imaginación del niño para sobrevivir. Porque al fin, creo que no lo mencioné. No lo dejaba pero... así como o sea, no como spoiler, sino para que vayan a leerlo. Entonces no lo menciono. Pasa algo con el tema de las luciérnagas. Sí. Es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte porque cuando yo dije ¿qué pasó ahí? Realmente tienen que leerlo porque es muy bonito. Es muy bonito, me da mucha pena, me da mucha rabia. O sea, que es un libro de thriller, pero yo siento que las emociones afloran mucho. Te da esa incomodidad en el pecho en algunas escenas, ¿no? Es un libro muy, muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Eso sí, pero bueno, es un libro que te atrapa y yo creo que deberían leerla. Sí o sí. Está muy, muy, muy buen narrado. Sí. Me gusta mucho. Bueno, lo bueno narrado ya lo diremos en las valoraciones. Bueno. Bueno, tú lo haces, ¿no? Sí, verdad. Vamos a las valoraciones. Bueno, al inicio yo le doy un 5. Un 5 de 5 le doy porque el inicio me atrapó verdaderamente. Me gusta porque inicia... el niño diciéndole que se quiere ir para afuera, creo que tenía 5 años o algo así, que se quería ir afuera, el padre le empieza a peñiscar la mano para lastimarlo, y el niño siente el dolor y dice, lo que sientes ahorita, así lo vas a sentir afuera, pero si no quieres a tu familia, vete, lárgate. Uh-huh. O sea, desde un inicio tú te das cuenta la manipulación que el papá tiene sobre el niño. Uh-huh. Y el niño intenta irse, pero ahí queda. Y ya el siguiente capítulo, ya el niño ya tiene 10 años. Entonces te das cuenta que nunca se fue. Me atrapó bastante, así que yo le doy un 5 de 5, como te había mencionado. Bien. Lo cual es genial, porque más adelante en el libro, a mitad del libro no lo menciono, pero el niño corre a abrir la puerta, aquella puerta donde el papá le ha dicho, coge la puerta y ábrete, porque acá no hay llave ni nada. Él se va y se da cuenta que es una puerta falsa. Pintada. O sea, no está pintada, pero es como que está el muro y pegada a la puerta ahí. Es una puerta falsa. Y es como que ahí empieza a desconstruirse bastante aquella verdad. Como que, claro, si me han mentido en esto, qué cosas más me están ocultando, ¿no? Exacto.
Bueno, a la narrativa, a la historia, la narración de la historia, eso es al final, creo, ¿no? Ahorita venía el desarrollo de personaje. Más sí. Perdón, al desarrollo de personaje yo le doy un 4 de 5 porque no me gusta el final, como les menciono. Es como que, o sea, es un final, para mí yo considero que es un final realista porque si has crecido bajo esa manipulación por tanto tiempo, pero lo has hecho hasta los 10 años, o sea, desde los 10, 11 años hasta los, no sé cuántos años tenía, creo que 25 al final o 35. Se supone que has sociabilizado con otros, has ido al colegio, porque el abuelo lo hace pasar por un familiar lejano, ¿no? Sí. Entonces has ido al colegio, has ido a la universidad, trabajas, tienes contacto con otras personas. Entonces ya es como que, como mencionaste también, te empiezan a contar cosas de lo que había sucedido ahí. Es como que date cuenta, ¿no? Date cuenta de lo que ha pasado. Siento que no llegó a tener ese tope o esa culminó de desarrollarse correctamente. Así que, porque tampoco se deja ver que es una persona mala, que crece como alguien malo. No, para nada. Crece como alguien bueno, pero que igual justifica eso. Entonces, yo le doy un 4 de 5, sinceramente. Vale. Y ahora sí a lo que es la narración de la historia como tal. De la forma en que está escrita, como he ido avanzando todo ello, como les mencioné, yo tenía el corazón a 1000 por hora. Estaba que, bum, 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 ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Me gustó bastante, es muy entretenida. La pude leer en el metro, sentada en el sofá, mientras hacía otras cosas. Quería leerla, o sea, no quería parar de leerla porque era muy interesante y yo quería saber qué más sigue. Entonces yo le doy un 5 de 5. Y con este 5 de 5 yo las recomiendo para todo lo que le gusta el thriller, los que les gustan las películas de suspense, historia de terror y les gusta leer. Yo creo que esta historia les va a venir le va a atrapar, muy bien. Le va a atrapar sí, así cómo está narrada y la vas a pasar muy bien, la verdad. Y bueno, llega el momento de escoger un libro. No, hoy no vamos a escoger un libro. Hoy vamos a tener una dinámica distinta, ya que como se acerca una de las celebraciones más memorables de los libros en el año. Es verdad. Se acerca el 20, ya este jueves, si no me equivoco, sí. 23 de abril, Día del Libro. Sé que en Barcelona también celebran, en general en España, celebran San Jordi, que también tienen una tradición de regalar un libro y una rosa. Pues en el Día del Libro, que es, vuelvo a redundar, este 23 de abril, Día del Libro internacionalmente, pues vamos a hacer eso, intercambiarnos un libro. Entre nosotras. Y el próximo martes, en vez de traer un resumen cada uno, en vez de que ella traiga un resumen, que me tocará a mí, vamos a resumir los libros que, no hemos regalado a ambas. Así es. Así que va a ser 2 resúmenes en un episodio. No se lo pueden perder. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, Spotify, YouTube e Instagram. Siempre estamos como Libros en Taza. Somos las únicas con ese nombre, creo yo. Sí, creo. Así que bien. Bueno. Y bueno, entonces nos intercambiamos. ¡Ay, qué emoción! Mira, estamos de vuelta con el mismo papel porque somos pobres. La verdad es que tenemos como 5 rollos de este papel. Entonces bueno. Hay que aprovecharla. Hay que aprovechar. Con florecitas. Y con joyitas. Oye, no sabía que ibas a poner así. Pues está bien, qué bonito. Pues lo abrimos al mismo tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Continuar. Hola, yo soy... no sé si me has dicho esto a mí o... Vale, yo enseño lo que Dani me ha traído. Bueno, muestra tú primero. De Pilar Quintana. Aquí está. La perra. No sé si es una indirecta. Esperemos que no. Porque yo no me identifico como tal. A ver, el mío es... Ay, perdón. Estoy haciendo un ASMR. El mío es esta. Voy a botar el café. El libro... ¿Cómo? El libro de las hermanas. Ahí está, lo pueden ver. ¿De quién? De Amélie Nothomb.
¿Quién es? ¿Francesa ella? Parece, me suena. Belga. Me Belga. parece que es la que traje del libro de Seth. Ah, interesante. Pues, Dios, has forrado muy bien este libro. Ok, Pues no bien, me critiquen entonces- mis fotos. Entonces, ya saben, no es un secreto, el otro martes vamos a traer, Claudia se leerá es una semana para leerlo, y yo me leeré este libro y traeremos el resumen de este. Estos dos, espero que le guste. Yo creo que va a ser un episodio muy entretenido, 2 libros en uno. Así que, ¿qué pasa? Pues nada, cada que me muevo siento que suena y opaco el sonido de lo que estamos hablando. Y nada, que esperamos que el 23 de abril les regalen libros con una rosa, como tradición. Con una rosa. Y que la pasen muy bien. Una semana más. Esperemos que este episodio le haya gustado. Estoy emocionada por leer este. Voy a acabar rápido el que estoy leyendo último. Y me comienzo con este para traerle el resumen hecho, ¿no? Así es, espero que les haya gustado este libro que también les traje, que es mucho de suspenso, muy bonito, Sí. se los recomiendo nuevamente. De por sí les recomiendo al autor, es muy bueno, como les mencioné, Es ya he verdad. leído otro libro anteriormente, el otro no es mucho de thriller, pero me gustó bastante. Quizás más adelante les traiga el resumen de ese libro. Sería interesante. Y dejen la opinión en los comentarios, digan, no, me gusta este libro, no sé si lo leeré porque me da mucho miedo, yo quiero más de este autor o más de este género. Y también nos pueden decir en los comentarios cuál es tu talla de libro. ¿Has escuchado ese tren que dice, ¿Cuál? mi talla de libro es romance intenso o drama de época? Entonces, díganos cuál es el género favorito, aprovechando ¿Qué cosa que se sacas? viene el día del libro. Y pues nada, eso sería todo. Vale, entonces encantadas de hablar un día más, un episodio más, así que cuídense y adiós. Adiós. Buenas noches.